La palabra Spider-Verse ya no es para nada ajena al fandom. Spider significa araña y verse significa literalmente verso. Oye, despacio, cerebrito. Pero el juego de palabras hace más referencia a la palabra multiverse, que en español, claro está, es multiverso. Entonces, el Spider-Verso es un término acuñado desde el 2014 aproximadamente, una idea muy ambiciosa como interesante. Pero hubo acontecimientos que antecedieron a este evento, que si bien no fueron el boom que Spider-Verse significó en el fandom, fueron los que poco a poco dieron forma al evento ya mencionado. He armado esta especie de cronología o historia para ustedes, y de esta forma recorrer de la A a la Z cómo fue que llegamos desde Spider-Man 2099 hasta Spider-Man No Way Home, el memeable y grandioso Spider-Verse. Yo soy su amigable vecino Uncharted Robbie. Here we go. One for JJ. Hey! Ha! Come on. Spider-Man 2099 meets Spider-Man. Noviembre de 1995. El escritor Peter David se encargaría de hacer un, seguramente, esperado crossover entre Spider-Man 2099 y el clásico Spidey que conocemos de toda la vida. Spider-Man 2099 tenía 3 años que había debutado con su propia serie en 1992, por lo que un crossover sería algo necesario. La historia de este cómic cuenta cómo Peter Parker, Spider-Man, de la nada está en el universo del Spider-Man 2099, que técnicamente solo son unos años en el futuro, pero de alguna manera es otra tierra. Si lo dice Marvel, a mí no me vean. Mientras tanto, Spider-Man 2099 despierta en la era de Peter Parker, en su propia casa, con Mary Jane Watson. Mira tú cómo son las cosas. Ambos son confundidos con sus respectivas versiones en cada universo, y eso les dificulta el averiguar cómo llegaron ahí. En cierto punto de la historia, Spider-Man y Spider-Man 2099 unen fuerzas para averiguar quién está detrás de esos viajes multiversales, siendo más que una buena y entretenida historia, el primer evento en juntar a dos versiones arácnidas en una misma historia de forma canónica. Spider-Man The Animated Series, capítulo 64, I Really Hate Clones. La legendaria serie animada de Spider-Man que salió en 1994 contó con 5 temporadas. En esta quinta se presentó el capítulo 64 con el título homónimo. Es curioso cómo el tema multiversal antes no era explorado, ya sea por lo complejo que puede llegar a ser para el público en general, sobre todo en los 90s, que no era un concepto incrustado en la cultura geek como lo es hoy en día, llamando indirectamente a los participantes de este crossover clones y de esa manera simplificar de manera superficial la participación de los personajes de ese capítulo. De cualquier modo, en la historia se explica al espectador que los otros Spidey vienen de distintas realidades donde hay distintos acontecimientos, aunque prácticamente todos son una versión bastante similar a Peter Parker. Este sin duda es uno de los principales pioneros que hicieron al Spider-Verse posible. Spider-Man Shattered Dimensions. El videojuego que vio la luz en 2010 fue un precedente más claro que el anterior, pues Spider-Man Shattered Dimensions creó una total aventura multiversal a través de las versiones más famosas en ese momento de Spider-Man: Amazing Spider-Man, Spider-Man Noir, Spider-Man 2099 y Ultimate Spider-Man. La aventura trae a estos 4 protagonistas a unir fuerzas y enfrentar a distintos enemigos de sus respectivas dimensiones para recuperar fragmentos de la tablilla del orden y el caos, que fue realmente lo que provocó ciertos acontecimientos multiversales no deseados. Pero fue Madame Web quien reclutó a los 4 arácnidos para regresar todo a la normalidad. Es importante señalar que la historia de este videojuego fue escrita por el querido y odiado Dan Slott, escritor que años después confesaría que haría algo similar a Shattered Dimensions, pero esta vez a lo grande. Ya llegaremos a eso, pero no sin antes mencionar a la secuela espiritual de este videojuego. Estoy hablando de Spider-Man Edge of Time. Con ciertas contradicciones, pero manteniendo ciertas conexiones argumentales con su predecesor, Edge of Time sería otra aventura multiversal que, más que estar inspirada narrativamente en Shattered Dimensions, se sentía como una adaptación del primer encuentro de estos dos en los cómics. Esto puede ser en muy gran parte porque el escritor es el mismísimo Peter David, el creador de Spider-Man 2099. Lamentablemente eso no sería sinónimo de éxito, aunque así lo pareciera. Edge of Time cuenta con un desenlace más dramático y hasta trágico. Mecánicamente no innova nada tomando en cuenta su predecesor.
Esta fue una de las razones por las que su éxito fue mermado, y ciertamente su narrativa, como ya dije, era interesante, pero no exploraba lo que hace que llegues realmente a este videojuego como un jugador casual y no un fan: el multiverso. Spider-Man. En 2012, de la mano del escritor Brian Michael Bendis, llegaría un crossover que estábamos esperando, pero con Ultimate Peter Parker, donde veríamos como Misterio de la Tierra 616 siempre fue el mismo Misterio del universo Ultimate, creando pasajes interdimensionales que un día serían descubiertos accidentalmente por Peter Parker de la Tierra 616, llevándolo al universo donde en ese momento su contraparte ya había muerto enfrentando a los 6 siniestros fuera de su propia casa. El manto de Spider-Man fue tomado por el joven Miles Morales, quien le tomaría por sorpresa ver a un Peter Parker, sobre todo uno que no es de su dimensión. Lo interesante de esta miniserie es ver cómo el entorno de Miles Morales reacciona ante lo que por definición es Spider-Man Peter Parker, y de la misma forma la reacción de Peter Parker ante este nuevo universo. La historia ciertamente es pequeña y no prueba todo su potencial, pero deja satisfecho a los lectores si no llevas expectativas altas. También habría una esperada secuela que solo se sentiría como una vendida de humo, así que no hablaré de ella, lo siento. Lo único interesante de esta secuela es que el sacado de la manga Miles Morales de la Tierra 616 viaja al universo Ultimate, que se creía extinto, y muestra que Peter Parker y el Duende Verde están vivos. Pero Team Maker, tiempo después, que también proviene del universo Ultimate, regresa a su tierra y esta está totalmente destruida. En fin, Marvel tiene un lío que ni Dios entiende. Spider-Verse. Finalmente, en 2014, llegaría el evento que terminaría de coronar los crossovers multiversales de Spider-Man, y como ya comenté, según Dan Slott, vaya que sería grande. Independientemente de si te parezca un buen evento o no, Spider-Verse marcaría las grandes apariciones de Spider-Man en su historia. La ambiciosa propuesta de Slott era más que solo juntar a varios Spider-Man en un mismo lugar, siendo la mayoría de los anteriores todos Peter Parker. Dan Slott tenía un mayor y más amplio planteamiento, pues Spider-Verse sería un evento más diverso y rico de lo que imaginábamos, sinceramente. La sorpresa de que Peter Parker no fue el único en ser picado por la misma araña de aquellos años traía consigo un nuevo personaje, Cindy Moon aka Silk. Cindy Moon permanecía encerrada y escondida por Ezekiel Sims, ya que si era liberada, el peligroso ser conocido como Morlun y su familia se percatarían de ello y atraerían a la familia a este universo. Aunque de cualquier modo, los herederos, como se hacen llamar la familia de Morlun, ya se encontraba cazando tótems arácnidos a través de distintas realidades, no solo con el fin de alimentarse de seres con poderes totémicos provenientes de animales, sino que buscaban 3 seres clave. The Other, o el otro, que venía siendo Scarlet Spider, el clon malvado de Peter Parker llamado Kane. El bebé de Peter Parker de la Tierra 982 sería el Vástago o descendiente, que también es hermano de May Parker, anteriormente conocida como Spider-Girl, pero ahora presentada como Spider-Woman. Y por último, la novia, que sería Silk, Cindy Moon. Es por eso que esta última estaba escondida. Todo esto es una especie de profecía que, según los herederos, les dará la victoria y poder absoluto para vencer a las arañas y prácticamente cualquiera que se les atraviese. Es de esta forma que icónicas, divertidas y nuevas versiones de Spider-Man se reúnen para combatir a los herederos, hasta el propio Andrew Garfield y Tobey Maguire. Ricas y diversas versiones de Spider-Man conformaban este evento que, visto desde un punto de vista estratégico y mercado técnico, nunca se iría, pues hay gente que conoce el impacto del evento pero jamás lo ha leído. Spider-Verse no solo sería un magno evento, también sería polémico y por supuesto un meme. Estas 3 características son las armas definitivas para convertirte en algo o alguien memorable en internet. Eso más el impacto cultural que tuvo en la industria llevarían el nombre Spider-Verse más lejos. Algunos intentarían replicar el éxito de este evento cambiando un poco la fórmula, hasta la propia empresa que lo vio nacer, pero cansando poco a poco al fandom con primicias poco atractivas y nombres poco creativos. De ser solo un evento con sus respectivas réplicas, Marvel Comics le daría su propia serie que no sería ni la sombra de lo que el evento llegó a ser en su momento. Por supuesto, tiempo después habría una secuela. Spider-Man Unlimited Mobile Game. Un videojuego móvil vería la luz en vísperas del evento del Spider-Verse. La primicia del juego era simple pero entretenida. Se trataba de un Endless Run que ponía a varias versiones del arácnido a juntar viales e ISO 8, un compuesto que les ayuda a crear viajes multiversales tanto a los villanos como a los héroes.
La historia principalmente era protagonizada por distintas versiones de los Seis Siniestros contra un montón de diferentes versiones de Spider-Man, pero conforme en los cómics había nuevas historias y personajes, estos se añadían como nuevos episodios y nuevas historias que mantenían la primicia y mecánicas del juego. Nunca estuvo claro el por qué los servidores y soporte del videojuego fueron cerrados, pero la razón más lógica es por el término de los derechos que Gameloft mantenía sobre los personajes de Marvel. Claro está que entre más tiempo pasaba, el juego dejaba de ser cada vez más rentable, pero eso no quiere decir que sea la principal razón de su cierre definitivo. Spider-Geddon. La secuela directa de Spider-Verse llega 4 años después. Si valió la pena o no la secuela, sigue siendo el día de hoy uno de los temas de debate más recurrentes. Spider-Geddon, al igual que Spider-Verse, contaba con tie-ins y un evento principal. Aunque hay eventos de por medio en la cronología de la historia, Spider-Geddon es lo que se sentiría como la secuela directa del macroevento anterior. Los herederos han encontrado la forma de volver gracias a la tecnología de clonación que Otto Octavius ha mantenido con vida desde los acontecimientos de New You y la Clone Conspiracy. Estos están decididos a alimentarse de las arañas una vez más. Impacta bastante que en el primer número se pierden elementos importantes del equipo como Spider-Man Noir o Spider-UK. Por otro lado, Morlun se retira de su familia para vengarse de Spider-Man de la Tierra 616, lo cual genera el tie-in más interesante de toda la serie. A pesar de que los Inheritors o herederos están en clara desventaja, pues no se pueden reagrupar del todo hasta pasado un tiempo, el grupo de Spider-Man se dividen ya que unos quieren matar a los herederos y evitar futuras sorpresas, mientras que otro grupo quiere encontrar una forma de detenerlos sin matarlos. Esta división será importante en la historia del evento, pues será otra debilidad que pondrá en equilibrio la balanza contra los herederos. El propósito de los herederos es traer a su padre Solus de vuelta, con un cristal que aún contiene su esencia. Nuevas versiones serían introducidas como Spider-Man, Spider-Man del videojuego del PS4, la familia arácnida de Renew Your Vows y el extraño Spider-Man que en realidad era Norman Osborn. Si fuiste atento, en cada título o evento que te he presentado en este video no te cuento el final para que en el caso de que decidas buscar dicho evento, juego o serie puedas disfrutarlo. Sin embargo, en este caso me gustaría agregar que su final es bastante flojo. Algo típico en los eventos escritos por Dan Slott, pero sorpresa, en realidad está escrito por Christos Gage, que en realidad no es un mal escritor, pero aquí no sabría decir qué pasó con ese final tan cómico. Léelo y ya verás de qué te hablo. Spider-Man Into the Spider-Verse. Ya casi llegamos al final, pero este es uno de los mejores productos jamás creados a partir del Spider-Man. Spider-Man, un nuevo universo, como se le conoció en español, es una película animada de Sony Pictures dirigida por Peter Ramsey, Rodney Rodman y Robert no sé pronunciar eso. Pero más importante aún, producida por los genios Phil Lord y Chris Miller. La película, inspirada en el evento homónimo, no solo aprovechó los elementos multiversales y los personajes variopintos que anteriormente se nos habían presentado para hacer una película divertida y apta para todo público, sino que se metió en complejos temas como la depresión y las crisis existenciales de la edad adulta, así como los complejos juveniles de superarse a sí mismo para demostrar que somos alguien y que tenemos un lugar en el mundo. Soy consciente de que tanto fans como no fans de Spider-Man visitan mi canal, pero creo que por lo menos los que han visto Spider-Man 2 estarán de acuerdo a que Into the Spider-Verse está a la altura de esta otra película, aunque muy a su manera, cabe aclarar. Acompañada de un excelente soundtrack y un score original en la cinta, Spider-Man Un Nuevo Universo es una adaptación muy diferente al cómic, pero muy digna de ser la mejor, o por lo menos una de las mejores cintas del arácnido, redefiniendo lo que Spider-Verse significa para el fandom arácnido desde que el nombre fue acuñado. Spider-Man No Way Home. Parece que antes de que termine este 2021 tendremos la sorpresa, entre comillas, de que un nuevo producto inspirado en el Spider-Verse llegue a nosotros. Este sería el segundo producto cinematográfico inspirado en el cómic, aunque también entre comillas, ya que se supone que no debemos saber que Andrew Garfield y Tobey Maguire acompañarán al joven Tom Holland en su travesía multiversal. Hay pocos elementos que lo enlazan al evento Spider-Verse como tal, pero el fandom le dio este nombre por mera fama del evento, aunque para mí es más parecido al evento Spider-Man. Pero en fin, entiendo por qué los fans le hayan dado ese nombre, debido a la fama del evento, y Sony Pictures y Marvel Studios
Muy probablemente quieran aprovechar el nombre una vez estrenada la película, pues el marketing normalmente cambia cuando hay sorpresas de este tipo en las cintas. Un claro ejemplo de esto es Avengers Endgame, que después de mucho secretismo y filtraciones, el marketing de la película cambió por completo, revelando nueva mercancía, promocionales y juguetes. Caso en el que estoy seguro será igual en Spider-Man No Way Home, o al menos eso espero porque hay mucho que comprar de Andrew Garfield y Tobey Maguire, que aún con sus filtraciones, estoy dispuesto a disfrutar esta cinta. Ver el primer y último producto multiversal arácnido sin dudas es loquísimo, ¿no crees? A lo que hemos llegado. Sin dudas, son momentos épicos para los fans de Spider-Man y Spider-Man No Way Home, estoy seguro, es la cúspide de ello, aunque no nos podemos olvidar de Spider-Man Across the Spider-Verse, que si bien aún faltan unos buenos meses para su llegada, continuará con el boom que comenzó hace años y que seguramente no parará pronto. Esto es todo por ahora. Te invito a que te suscribas y actives la campanita si este video te gustó. Aquí hablamos de Spider-Man en todos los medios, aunque por supuesto atiendo a las tendencias a la mayor brevedad posible. Únete como miembro si tienes la oportunidad y así te unas a mi server privado en Discord, donde me mantengo más en contacto. Las membresías son realmente accesibles. Yo soy tu amigable vecino Uncharted Trophy y nos vemos hasta la próxima.